Buenos días, mis hermanos. Esta semana en la lección 13, permanecer en toda la voluntad de Dios. Esta lección destaca el ejemplo del apóstol Pablo y sus colaboradores, mostrando la importancia de permanecer firmes, unidos y enfocados en la voluntad de Dios. Una red de colaboradores. En Colosenses 4 vemos que Pablo no trabaja solo, tenía una amplia red de colaboradores como Tíquico, Onésimo, Marcos, Aristarco, Epafras y Lucas. La obra de Dios se realiza en comunidad. Pablo envía cartas y mensajeros para fortalecer y animar a las iglesias incluso estando preso. Conectividad y unidad en la iglesia. Pablo fomentaba la unidad entre creyentes, judíos y gentiles, y a pesar de las diferencias culturales, trabajaban juntos por el Evangelio. Hoy también somos llamados a mantener la unidad mediante la oración, el apoyo mutuo y la fidelidad a Cristo. Firmes, completos y perfectos. El deseo expresado en Colosenses 4:12 es que los creyentes están firmes en la fe, con un carácter maduro en el amor y plenamente convencidos de la voluntad de Dios. Esto se logra dependiendo del poder divino y mediante una vida constante de oración. Vivir sin permanecer al mundo. Lucas permaneció fiel hasta el final, mientras que Demas amó más este mundo. El llamado es a no servir a dos señores, sino a velar, arrepentirnos y abrir el corazón a Jesús, recibiendo la fe y el amor que vienen de Él. Permanecer en la voluntad de Dios significa seguir firmes en las pruebas, mantener la unidad en medio de las dificultades y elegir a Cristo por encima de las distracciones del mundo. Dios nos llama a ser fieles como Lucas y constantes en oración como Epafras. Que podamos decir: Señor, hazme firme, perfecto y completo en todo lo que tú quieras. Que permanezcamos en su voluntad hasta el final. Den gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. Disfruten la escuela sabática. Una linda semana para todos. ¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en el capítulo final de la carta a los colosenses. A ver, muchas veces estas despedidas y saludos finales, ¿verdad? Parece que los pasamos un poco por alto, como si fueran una simple postdata. Pero aquí, justo en estos últimos versículos, se esconde un mapa fascinante sobre la fe, la comunidad y el propósito que de verdad movió a la iglesia primitiva. Vamos a desgranarlo. Cuando pensamos en la expansión del cristianismo, es casi inevitable que la figura del apóstol Pablo se nos venga a la mente como un gigante. Y con toda la razón del mundo. Sin embargo, hay una verdad fundamental que a veces se nos olvida. El éxito del Evangelio no dependió de los hombros de una sola persona, por muy carismática que fuera. Fue un trabajo en equipo, una colaboración increíble. Pablo, en realidad, estaba en el centro de una red de colaboradores muy amplia y muy dinámica. Hombres, mujeres, judíos, gentiles, todos trabajando juntos por un objetivo común. Así que la pregunta clave es: ¿quién era esta gente? ¿Y cómo se organizaban para tener un impacto tan extraordinario? Vale, pues vamos a empezar por el principio, la estrategia. Porque la misión de Pablo no se basaba solo en la inspiración divina, que también, sino que tenía una parte muy práctica, muy metódica. Tenía un plan clarísimo para conectar con la gente y para que las iglesias se mantuvieran fuertes. Para que nos hagamos una idea de la dimensión de su compromiso, fijaos en este dato. Se calcula que Pablo recorrió unos 21.500 kilómetros en sus viajes, una distancia que es una auténtica barbaridad, y la mayor parte de ella a pie, en condiciones que podemos imaginar que no eran nada fáciles. Esto ya no es solo devoción, es una dedicación física y logística monumental. El sistema de Pablo era muy metódico, casi como un manual de operaciones. Podríamos resumirlo en 3 pasos clave. Primero, se enfocaba en centros neurálgicos, ciudades comerciales importantes como Éfeso o Corinto, para que desde allí el mensaje se extendiera. Segundo, no se limitaba a fundar iglesias y ya está, volvía para fortalecerlas. Y tercero, si no podía estar en persona, mantenía el contacto a través de enviados y cartas, para que el apoyo y la comunicación nunca se cortaran. Y Típico es el ejemplo perfecto de este sistema funcionando. Pablo habla de él con un cariño y una confianza enormes. No era un simple mensajero, que va. Lo llama fiel ministro y consiervo.
Su trabajo era entregar las cartas, sí, pero sobre todo era confortar a la gente, mantener esos lazos personales que eran el pegamento de todo el movimiento. Bueno, ya hemos visto la estrategia, el cómo. Ahora vamos a conocer al equipo, a las personas. Porque lo que vemos en los saludos de Colosenses es un retrato increíble de unidad. Un grupo de gente de orígenes muy distintos que conseguían trabajar en total armonía. Y eso, en un mundo tan dividido, ya era un mensaje muy potente. Por un lado, Pablo menciona a sus colaboradores de origen judío, a los que llama de la circuncisión, nombres como Aristarco, al que describe como su compañero de prisión. Imagínate el vínculo tan fuerte que debían tener. O Marcos, ellos eran su círculo de confianza, su apoyo más cercano en los peores momentos. Y por otro lado, nombra a los colaboradores gentiles, como Epafras, que era el evangelista de allí de Colosas, o Lucas, el médico amado. Y aquí está la clave de todo, que estos dos grupos, a pesar de las tensiones que sabemos que había en la iglesia primitiva entre judíos y gentiles, aquí trabajaban codo con codo. Su unidad era un testimonio en sí mismo. Muy bien, ya hemos visto el cómo de la misión. Ahora vamos a la pregunta del millón, el por qué. ¿Cuál era el objetivo final de tanto esfuerzo, de tanto viaje, de tanto trabajo? La respuesta nos la da la oración de Epafras por los colosenses, buscar la madurez espiritual. El primer pilar de esa madurez es la firmeza. La palabra griega que se usa aquí te evoca la imagen de un soldado bien plantado, inconmovible en medio de la batalla. Se trata de estar tan anclado en la verdad del Evangelio que ni las presiones de fuera ni las dudas de dentro te puedan tumbar. El segundo pilar es ser perfectos. Y ojo que esto no tiene nada que ver con ser impecable o no cometer fallos. No va de eso. Se refiere a una madurez de carácter. Una madurez que se ve en un amor desinteresado, un amor que nunca piensa que ya ha llegado a la meta, sino que siempre está creciendo, siempre buscando dar más. Y por último, ser completos. Esta palabra es potentísima. Significa estar plenamente convencido, totalmente satisfecho con la voluntad de Dios. Es como alcanzar la medida exacta para la que fuiste creado, dejando que el plan de Dios se cumpla en tu vida sin ponerle peros. Firmes, perfectos y completos. Esa era la meta. Pero, claro, alcanzar esa madurez no es algo que pase solo. Implica una elección constante, una decisión de cada día. Y esa tensión se ve perfectamente en el contraste entre dos de los colaboradores de Pablo. Una elección que, al final, es la que define el destino espiritual de una persona. Fijaos en el contraste tan brutal que hay entre estas dos figuras. Por un lado tienes a Lucas, el médico amado, un compañero fiel hasta el final pasara lo que pasara. Y por otro, a Demas, un colaborador que abandonó a Pablo. ¿Y por qué? La razón que da Pablo es tremenda, porque amaba más este mundo. Y esa es la encrucijada de siempre, el compromiso con el reino de Dios o el apego a las seguridades y placeres del mundo. Esta decisión personal no era algo aislado, conectaba directamente con una advertencia muy seria que Jesús mismo le dio a la iglesia de Laodicea, que estaba ahí al lado de Colosas. El mensaje era cristalino. La complacencia espiritual, la tibieza, es peligrosísima. Hay que estar alerta, siempre. Y esto nos lleva ya a la conclusión de todo. La vida de fe no es un estado pasivo, no es algo que simplemente te ocurre. Exige una decisión consciente y que se renueva cada día. Es un compromiso del corazón, y esa es la única defensa real que tenemos contra todo lo que intenta desviarnos del camino. Hay una cita de Elena de White que lo resume de una forma demoledora. Dice que la neutralidad espiritual, sencillamente, no existe. No hay un punto intermedio. Con que te descuides, con que no elijas activamente aliarte con el reino de la luz, es suficiente para ceder el terreno. Si no cooperamos con el bien, el mal ocupa ese vacío. Así de simple. Y cerramos este análisis con una pregunta para que cada uno se la lleve y reflexione. Porque al final del día, no son las palabras, no son las grandes declaraciones, son las decisiones de cada día, las pequeñas y las grandes, las que de verdad revelan a quién le hemos entregado nuestro corazón, al reino de Dios o a este mundo. En esa respuesta está todo lo demás. Muchas gracias por la atención.